amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó los resultados de la evaluación docente aplicada a más de 134,000 maestros de los 153,000 convocados en todo el país. Del total de profesores que aplicaron la prueba, el 15.3% tuvo una calificación de insuficiente, 36%, 36.2% suficiente, 40.5% buena, 8% destacado o excelente. En los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero se hará la reposición de exámenes en la primera mitad de este año. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Ana María Aceves Estrada, directora de Evaluación de Políticas Educativas de la SEP. Ana María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, buenas noches. Buenas noches, César. Ana María, buenas noches. Finalmente se hace la evaluación, es la primera vez que se sabe bien a bien cuál es el nivel, en dónde están los maestros. Yo hubiese pensado, la verdad, que el escenario era peor de lo que se estaba planteando. Tenemos casi la mitad de maestros que están en condiciones, diríamos, de estar frente a un salón de clase. Se requiere, por supuesto, un trabajo enorme, pero ahí están algunos con calificaciones excelentes, otra parte que requiere ser, sin duda, capacitada y otra parte que va para afuera porque simplemente quizá ni maestros eran. Sí, así es. Lo que tenemos que congratularnos es con este tipo de evaluación que es muy completa. ¿Te acuerdas que pues, en la Secretaría se habían hecho evaluaciones de opción múltiple, ¿no? Y este tipo de evaluación contiene como 5 etapas que tiene que ver con la práctica docente, evalúa muchos aspectos de la vida rutinaria de la escuela, el ambiente escolar, el ambiente y la gestión con los padres de familia, la interculturalidad, etcétera, ¿no? Y entonces es una evaluación muy, muy completa, así que yo creo que este diagnóstico que dijo la maestra Silvia avala el que la evaluación haya sido técnicamente confiable, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, yo creo que eso nos puede dejar muy, muy tranquilos a todos. Ahora, cabe mencionar, acuérdate que la selección de estos 150,000 maestros corresponden a maestros que tienen de 6 a 20 años de servicio y que están en comunidades de más de 100,000 habitantes. Sí. O sea, está en la primera etapa, ¿no? Ajá. Ahora, en función de esto, digamos que una parte importante de estos maestros tendría necesariamente que pasar a otro nivel, que sería el de la capacitación. ¿Qué les falta y cómo se realiza esto? Así es. De acuerdo al artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, todos los que tengan un resultado insuficiente van a tener que entrar a una segunda oportunidad en un plazo no mayor de 12 meses. Si se obtienen por segunda ocasión este mismo nivel, van a tener una tercera oportunidad, ¿no? Ahora, aquellos que se hayan, en este caso no es aplicable porque todos los que entraron tienen más de 6 años de servicio, la ley, el artículo 8º transitorio de la Ley del Servicio Profesional Docente habla de que al entrar de vigor en la ley, todos los que ya tenían nombramiento definitivo, que no alcancen un resultado suficiente, no serán retirados del servicio, sino que tendrán una separación del servicio y serán readscritos a otra tarea. Lo que se pretende es que aseguremos que todos los maestros que estén frente a grupo sean maestros que conozcan y que tengan el dominio del tema para poder tener una buena calidad educativa. Ana María, en el entendido de que este examen pues, se le aplicará a todos los maestros de manera regular, periódica, en el tiempo, hay muchos países y digamos hay una discusión en el medio pedagógico o de evaluaciones en donde este tipo de evaluaciones más cuantitativas y que son generales y que son importantes para darnos cuenta primero dónde estamos y para dónde jalar, están transitando hacia evaluaciones que son un poco más cualitativas. ¿Estamos preparados ya para eso o cuánto tiempo nos falta? Porque la verdad es que sí es muy importante este primer paso, pero no es suficiente. Hay que ir transitando para mejorar la calidad de la educación y la calidad de los maestros. Sí, yo creo que esta primera experiencia, de veras, me siento yo muy honrada de saber que la Secretaría ha estado evolucionando, porque nosotros tenemos muchos años en el sector educativo y era algo que se creía como que, híjole, nunca va a llegar, imposible, ¿no? Imposible, porque cuando piensas que si se va a grabar una práctica docente, que si se va a hacer un portafolio de evidencias y luego pues que si la simulación y que si se compra, ¿no? Etcétera, pues era difícil, ¿no? Y finalmente ahorita el hecho que un maestro haya podido subir a internet su práctica pedagógica, haber escogido el alumno
de 2 de los mejores alumnos y 2 de los alumnos más bajos y entrar a una argumentación de la práctica de cómo mejorar esos maestros y ves de alguna manera ese esfuerzo que se hizo y muchos otros elementos que no eran capaz de detectarse en un examen de opción múltiple. No. Creo que esto se va a tener que ir enriqueciendo. Claro, es la primera ocasión que se hace, ¿no? Pero pues ya empezamos. Eso fue lo importante. También el hecho del reporte que hace el director, que tiene que ver con información sobre el papel que juega el docente, no solamente cuando cierra la puerta y enseña a los alumnos, sino el papel que juega en la comunidad educativa, con los padres de familia, la interrelación con los otros docentes, la relación con el director, ¿no? Entonces creo que esa es una visión importante, porque la escuela debe de tener un equipo y debe de procurarse esa interactuación para la mejora, ¿no? De sentirse parte del equipo y no individual, ¿no? Cuando se habla de esta fase de evaluación, hay que vincularla con las otras que se han venido realizando. Hace también unos días se presentó este modelo de escuelas al 100, sí, en donde lo que se trata es pues, de asegurar ahora, y hablabas tú del tema de la simulación, y precisamente de lo que se trata es de evitar que esto siga sucediendo, de que el dinero le llegue a las propias escuelas, a estructuras de consejo técnico, a los propios padres de familia, para rehacer escuelas, una cantidad de ellas importante, y que tengan los recursos y tengan la certeza de que se van a aplicar en la reconstrucción de escuelas. Esto sería una parte, la evaluación, por supuesto, otra. Ya tenemos evaluación de alumnos y lo que sigue, además de la capacitación que ya mencionábamos, un siguiente paso que es básicamente la adecuación de programas y planes de estudio hacia modelos productivos para poder hacer de la reforma educativa, en un mediano plazo, por supuesto, pero algo que transforme realmente el papel de la educación en México, ¿no? Así es. El gran reto es que tengamos los maestros preparados, que tengamos a un director líder, ¿verdad?, para que esta escuela pueda transitar a una gestión donde pueda tomar decisiones, porque pues nos hemos dado cuenta que en los países de primer mundo que obtienen resultados muy importantes en PISA sobre todo y en otras evaluaciones, hay una práctica de toma de decisiones en la escuela, de autonomía. Pero para que esas decisiones se tomen, pues tienes que capacitar, tienes que hacer una serie de cosas previas, ¿no? Y yo creo que vamos por buen camino con todas estas evaluaciones, pero también la evaluación está más referida hacia asegurar que se estén haciendo las cosas en la práctica. Ana María, hay una suerte de escasez de capital humano formado en el país en su conjunto, especialmente para esto. Y bueno, evidentemente hay mucha gente que quiere y que puede y que tiene la vocación para ser maestro, pero no estudiaron para ser maestros, aunque tengan otro tipo de licenciaturas. Y ahí aparentemente la entrada, romper esa barrera, pues ha resultado muy difícil cuando podrían ser capital humano realmente muy importante, inclusive con maestrías específicamente en educación, que simplemente por este requisito específico de tener una licenciatura en educación normal, pues tienen que pasar por un filtro pues que inclusive los desalienta. Claro. Esto acuérdate que es aplicable en primaria, en lo que sí, cuestión básicamente en las escuelas primarias, porque en las secundarias tenemos maestros que son contratados, que son por ser contadores, que dan... Sí, claro. Y en media superior también. Ahora, la práctica dice que la pedagogía es importante, no es nada más importante el que tú sepas y el que domines algo, ¿no? Lo puedes saber y dominar, sino cómo lo transmites. Entonces, esa parte de la pedagogía es la que forma parte de la capacitación y de la formación continua. Y bueno, después las actualizaciones. Aquí lo importante es que en las evaluaciones que nosotros hacíamos en carrera magisterial, por ejemplo, se daban situaciones de que el maestro conocía mucho, pero el problema era que no sabía transmitirlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es lo que la Secretaría y el gobierno quiere asegurar, ¿no? Pero, pues, ahora existen en la formación continua las capacitaciones y te digo, sí entran en secundaria y en media superior, ¿no? Tenemos el tema de aquellos 3,000 maestros, 3,000 y pico de maestros que simplemente no se presentaron. Tenemos el tema de estas evaluaciones que se llevarán a cabo perdón, en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y en donde de alguna forma hay una resistencia todavía al tema propio de la evaluación. En todo caso, pues aquí está ya la primera experiencia positiva, gente que de alguna forma o por alguna razón
pues decidió que no se presentaba y a lo mejor no cree que esto le va a afectar, y ahí está la prueba de que esto sí sucede. Claro, estos 3.360 maestros pues, se causan baja a partir del 1 de marzo, de acuerdo a la ley. Y bueno, esperemos que los 12.586 maestros que corresponden a los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, que están programados, ¿verdad?, para su aplicación, pues sí se presenten. Que son estos maestros que también tienen de 6 a 22 años de antigüedad dando clases. Sí. Y noté un poco que decías, bueno, es que estos ya tienen de 6 a 22, o sea, tienen experiencia y podrían ser mejor evaluados. A lo mejor las generaciones más jóvenes pueden sacar mejores resultados. ¿Cuál es un poco su visión ahí al respecto? Fíjate que en los resultados, en el análisis que estuvimos haciendo de los resultados, se ven, por ejemplo, datos interesantes que te comparto. Las mujeres salimos mejor. Las mujeres obtienen más altos resultados, tanto en básica como en media superior, y tanto en docentes como en directores. Pero también se observa que a mayor edad, menor el resultado de excelente y destacado, ¿no? Entonces, sí es cierto, los jóvenes están saliendo mucho mejor. El tema también de maestros que finalmente a partir de esta evaluación consiguen estabilidad en el empleo. En el evento en que tuve la oportunidad de asistir ahí, este evento de presentación de resultados, maestros que aparecían ahí como, pues digamos, si no representantes, sí el elemento principal que decía, yo fui maestro durante muchos años, vivía con contratos pues de interinatos, no tenía la capacidad de ascender. Ahora, maestros que tuvieron calificaciones de excelentes recibieron aumentos del 34%, en básica del 20 y tantos % en educación media superior. Incentivos muy, muy claros que empiezan a romper una inercia negativa, que era lo que habíamos venido manejando durante todos los años de, digamos, reproducción de un sistema que había dejado de funcionar, Ana María. Fíjate que lo bueno de la ley del servicio profesional docente es este estímulo para que un maestro que antes, para poder ganar más dinero, la única opción era ser director, ¿no? Y entonces lo sacas de clase. Ahora, un buen maestro puede tener salarios más altos, ¿no?, pero siendo maestro, ¿no? Entonces, esto es algo muy bueno. Ahora, recuerda que también los que obtuvieron no nada más el nivel de bueno y excelente, sino también, destacado y excelente, sino bueno, también tienen la oportunidad de más horas, ¿no? Y algunas otras privilegios, ¿no?, para su... Y eso es importante como, digamos, el incentivo. Y además, cortar de tajo la otra parte, que era el otro incentivo perverso de asistencia a mítines y cosas por el estilo, que de alguna forma lo único que hacía era, pues, dañar el de por sí ya mal proceso educativo que llevábamos, ¿no? Sí, es increíble que cuando te pones a ver lo que eran los reglamentos de escalafón, se calificaban como parte de los puntajes para ascender la asistencia a mítines, ¿no? Increíble. Por ahí hubo varias quejas en torno a la disponibilidad de las bases de datos completas para hacer ejercicios de diferentes cruces. Sí. ¿Se va a tener disponible esa información, Ana María? Sí, hay alguna parte que no, por la protección de datos personales. No, sí, ¿no? Evidentemente sin los nombres, pero... Ahora, hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que hay estudios y especialistas que dicen que solamente se puede justificar el resultado de los alumnos hasta un 30% en el resultado del docente. ¿Por qué? Porque inciden muchos otros factores, ¿no? El maestro juega un papel muy importante. Efectivamente, la OCDE dice que el sistema educativo llegará a la calidad en la medida que la calidad de sus docentes, ¿no?, se tengan en el sistema. Sin embargo, hasta el 30%, ¿por qué? Porque pues tienen que ver muchos otros aspectos que tienen en el contexto social, económico, incluso hasta las expectativas de los propios padres, el número de libros, etcétera. Entonces, es muy difícil que alguien o simplistamente vaya a decir, bueno, pues es que si el maestro obtiene mejores o más bajos resultados, los alumnos lo obtengan con más alto, más bajo. Ahora, recuerden que en las evaluaciones, tanto de PISA como de Planea, lo que se evalúa es todo lo que es el año, por decirte, sexto año, todo lo que es de primero a sexto, ¿no? En secundaria hasta el tercero de secundaria, en media superior hasta el último grado. Entonces quiere decir que el alumno lo que está evaluando, incluso en PISA, las habilidades, es todo el producto de todo lo que pasó en todo su trayecto escolar,
¿no? Todos los maestros que tuvo. El decirle un maestro el último, ¿no? O Claro. ese es el peligro de hacer ese tipo de comparaciones. Bueno, pues se trata ahora sí que de una reforma educativa que ha sido ya echada a andar y que esperemos ver resultados, pues ya, resultados, si no en forma inmediata, sí ya a partir de estos nuevos incentivos, Ana María, ¿no? Yo Sí, creo que ahí están. yo creo que eso es muy buen estímulo. Yo estuve presente en la ceremonia y sentí a los maestros muy entusiasmados. Creo que eso es una revalorización que se requería. Hay muchas cosas que se hablan mal de los maestros cuando la educación y los resultados de las evaluaciones salen mal y ellos se sienten responsables. Pero bueno, pues ahí está. ahora dices... Ana María Cebes, directora de Políticas Educativas, de Gracias. Evaluación de Políticas Educativas de la SEP. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Senado de la República está comprometido en aprobar la iniciativa de mando único policial estatal en todo el país. Esto antes de que termine el presente periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril. Pese al compromiso y el impulso que se le da desde el gobierno federal por parte de la CONAGO, de los gobernadores, hay especialistas que pues insisten en que esto no se puede aplicar de forma mecánica, que hay algunas policías municipales que deberían de mantenerse y bueno, eso y otros temas de seguridad que hay que pues entrar al detalle para hablar en esto. Tenemos aquí en el estudio de Dinero y Poder a Guillermo Valdés, exdirector del CISEN. Guillermo, bueno, pues cosas interesantes en términos del tema de mando único que ya hemos platicado en otras ocasiones. Cómo diseñar una estrategia que al mismo tiempo que genere coordinación, por otro lado te permita, es cierto, mantener aquellos cuerpos policíacos, cuerpos de seguridad que pues funcionan y que hay que mantenerlos. Alguien me decía, es que es muy distinto hablar de mandos únicos que hablar de policías únicas y que en ese sentido tendríamos que tener claramente una definición a nivel legal de cómo podría funcionar esto. Mira, yo creo que el tema es equivocado. O sea, el tema del mando único es un componente de la eficacia policial. Pero el problema de fondo es la calidad de las policías. O sea, si tenemos policías suficientes, confiables, honestas para combatir a un fenómeno de crimen organizado y crimen no organizado, que en los últimos años, lo hemos visto, mantiene niveles de inseguridad elevadísimos. Entonces, el problema para mí de fondo es hablar y plantear y discutir una reforma a fondo de los sistemas policiales en México, en donde el mando único es uno de los componentes. Pero el problema central es cómo redistribuimos de manera eficaz las competencias en materia de seguridad en los tres órdenes de gobierno. ¿Qué tareas de seguridad son importantes que se mantengan en el ámbito municipal? ¿Cuáles en el ámbito estatal y qué otras en la federación? Y porque lo que venimos viendo desde hace muchos años es que la distribución actual no es eficaz porque muchos municipios no tienen los recursos ni las competencias para hacer frente a sus responsabilidades en materia de seguridad. Hay otros municipios que sí las tienen y que por supuesto deben mantenerse. Pero entonces hay que hacer una revisión de ese esquema de competencias en los tres niveles de gobierno, de qué manera, por ejemplo, el municipio debe de mantener qué sistemas de policías, qué esquemas policíacos, qué tipo de cuerpos policíacos para atender qué problemáticas. Hay algunos municipios, por ejemplo, que no tienen los recursos y las capacidades y entonces es lógico y natural que en el ámbito superior inmediato, el estatal, se haga cargo de eso. Entonces, yo creo que hay propuestas, por ejemplo, la que está mencionando el PRD, de decir, bueno, pues miren, municipios de tanto rango de población, va a ser muy difícil, entonces pues ahí en esos el Estado que se encargue, perfecto. Pero hay otros en donde los municipios sí es muy importante que haya una instancia policial a nivel municipal. ¿Por qué?
tanto porque cualquier esquema de combate al crimen, sea organizado o del narcotráfico o de bandas de secuestradores, etcétera, el elemento fundamental de combate a esto es la inteligencia policial. Y quien tiene mayor capacidad de generar inteligencia e información para combatir a los criminales es una policía confiable a nivel de barrio, de comunidad, de municipio. Que no pueda ser infiltrada por crimen organizado. No, puede serla igual que la estatal o igual que la federal. Debes de tener en todos los esquemas policiales mecanismos y esquemas que traten de minimizar al máximo la posibilidad de corrupción. Yo creo que no hay ninguna policía en el mundo libre de corrupción, pero sí hay niveles y mecanismos que te lo evitan en gran proporción. Entonces, pero sí requieres para combatir al crimen organizado policía municipal, porque es la que está más en contacto con la gente, y si tú tienes esquemas de mucha comunicación, de mucha credibilidad y confianza, la población le entrega la información al policía, a las policías, y a partir de eso tú defines estrategias eficaces. Entonces, es muy importante que sí se mantengan las policías municipales, porque las tareas de prevención, que tienen que ver no solo con acciones policíacas, sino con también acciones de participación social, están muy vinculadas a estas policías de barrio. Entonces, para mí es fundamental que en el esquema que se va a discutir se mantenga una tarea muy importante en el ámbito municipal, en aquellos municipios que tengan los recursos, que se les aporten las capacidades y los recursos que requieran para mantenerlo. Y en segundo nivel, una policía estatal mucho más confiable, mucho más profesional, y luego en la federación, pues con su policía federal. ¿Cómo le hacemos para que la policía estatal, que aparece como, digamos, el ente que sería, digamos, el más confiable en ese nivel, que estaría al mando del gobernador del estado, en donde a veces, pues como no tenemos, no a veces, casi siempre, no tenemos contrapesos? Si te toca un gobernador que está comprometido con eso, bien, pero si te toca uno como esos de por ahí del Golfo, en donde no sabes bien a bien ni siquiera con quién están jugando, pues el tema de mando único, ya sea con policías preparadas y lo que tú quieres, en manos de un gobernador que está jugando a pues otras cartas distintas a las que le tocan, alguien tendría que controlarlo, ¿no? Mira, yo creo que, por ejemplo, la iniciativa presidencial no considera ninguna medida en ese sentido. Tanto la del PAN como la del PRD están planteando una reforma importante en la instancia federal nacional dentro de lo que es ahorita el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Plantean renovar esa institución, ya sea creando un Instituto Nacional de Seguridad Pública o una comisión nueva, en el caso de la del PRD, en donde habría un organismo con capacidad, con recursos y con facultades para estar supervisando y vigilando de manera permanente a las policías estatales y municipales, de manera que tengas una instancia federal que esté cuidando y determinando las medidas que vas a tomar cuando alguna policía se te corrompa o se te desvíe de tus tareas. Sí necesitas esa instancia federal que está considerada en las iniciativas de PAN y de PRD, no en la del gobierno. Guillermo, un par de preguntas. O sea, considerando todos estos niveles, la municipal, la estatal, la federal, ¿de qué dimensiones estamos hablando para que el país funcione más o menos bien, suponiendo que funcionen bien? Sí. Mira, tenemos un problema de cobertura, de cantidad de policías. Exacto. Ahorita la estadística que tiene el INEGI, que levanta censos y tiene un sistema de información sobre las policías estatales y municipales, tenemos en total 268,000 policías entre estatales y municipales. La ONU establece un parámetro para tareas de seguridad que son 3 policías por cada 1,000 habitantes. Si estamos hablando en México de 120 millones de habitantes, necesitaríamos alrededor de 400,000 policías. Y tenemos 268,000, o sea, faltan Poquito más de la mitad. 132,000, sí. O sea, falta una tercera parte, ¿no? Pero bueno, un tema es la cantidad y otro es la calidad. Entonces, faltaría
ampliar las capacidades, y esto considerando, digamos, situaciones normales de seguridad. En aquellos lugares donde hay crisis de seguridad, como pudiera ser Guerrero, o algunas partes del Estado de México, o Tamaulipas, o Veracruz, Michoacán, algunas zonas de Jalisco, etcétera, la recomendación es hasta 8 o 10 policías por cada 1,000 habitantes. Entonces, pero bueno, vamos dejándolo barato en 3. Entonces necesitaríamos 400,000 policías. Nos faltan 132,000. Y dado el nivel salarial que tienen, que es muy bajo, los municipales ganan alrededor de entre 4 o 5 mil Pues pesos. son prácticamente empleados del crimen organizado. Pues, Y parece. en estatales ganan entre 8 o 10 mil pesos. Algunos, los mejor pagados estatales son los de Nuevo León y creo que Chihuahua, que llegan a ganar a 18,000 pesos, que están muy parecidos al nivel de la Policía Federal, que ya está operando con un estándar de salarios, y no solamente salarios, sino prestaciones que ayudan mucho a eliminar el problema de la corrupción, más toda la cuestión de equipamiento, patrullas, armamento, sistemas de inteligencia, tecnologías de información y de comunicaciones, etcétera, de manera que el gasto por policía debiera andar en alrededor de 55,000, 57,000 pesos por policía. O sea, su salario de alrededor de 20,000 pesos, más sus prestaciones, más equipamiento, tecnología, etcétera. Tú necesitas un gasto, si ponemos el del que se usa para la Policía Federal en México, de 57,000 pesos por policía al mes. Entonces, si multiplicamos eso por los 400,000 policías que requeriríamos, que esto es digamos, una meta a alcanzar, no en enero del año próximo, pero estaríamos hablando para policías estatales de presupuestos de alrededor de 270,000 millones de pesos al año. Ahorita, los gobiernos estatales aportan para policías 61,000 millones. Los municipales no sabemos cuánto aportan, pero también aportan. Vamos suponiendo que aportan 40,000 más, o sea, tendríamos alrededor de 100,000 millones al año destinados a policías y necesitaríamos 270,000 para dimensionar. Entonces, por eso yo digo que el debate que va a iniciar el Senado es cómo hacemos una reforma del sistema policial pensando en el mediano y largo plazo, porque construir este sistema de policías en los 3 niveles, con esta calidad, con este equipamiento, etcétera, es una tarea que nos puede llevar 10, 15 años. Entonces, no se debe quedar el debate en de si el gobernador nombra al mando único y se acabó. Eso no va a resolver el problema. Claro. Es importante que sí haya mando único, mando coordinado, que haya mecanismos eficaces de colaboración en los 3 niveles de gobierno, pero el problema va mucho más allá. Desde las escuelas, ¿no? O sea, ¿tenemos escuelas de policías suficientes para generar esos no hay. 170,000 adicionales que nos faltan? Y el otro tema, antes que se nos termine el tiempo, que va ligado al tema de reclusorios. O sea, tienes todo el esquema, ponle que ya resolviste el problema de policías, digamos que en el nuevo sistema judicial de los jueces ya lo tienes un problema a nivel de reclusorios que te puede echar a perder todo el trabajo anterior. Así es. Mira, poniéndonos idealistas, la reforma policial, que yo creo que es la que es urgente, debiera de incorporar, porque no está puesto en ningún lado, una reforma a las policías ministeriales. Sí. Y más ahora cuando ya va a entrar en operación el nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, habría que entrarle a las policías ministeriales y también al sistema penitenciario, como tienes razón. O sea, como tú lo estás mencionando, si no arreglamos toda la cadena institucional, desde la policía hasta la cárcel, no vamos a reducir significativamente los niveles de impunidad. Porque suponiendo que las policías ya tenemos 400,000 con buenos salarios, bien preparadas, tenemos ministerios públicos que se alejan de la tortura, tenemos un poder judicial, bueno, pero si las cárceles siguen siendo escuelas y universidades del crimen,
pues vamos a nada más a llevar a delincuentes a que se perfeccionen en las cárceles. Como Entonces queso vamos a gruyere agravar con el hoyos para problema. que se salgan. Sí, por todos lados. Pero en todo caso, esto también te exigiría una inversión todavía mucho mayor. Todavía mayor. O sea, el problema es que debiera plantearse en este debate que se va a iniciar en el Congreso sobre el mando único, levantar la mirada y decir, a ver, señores, el problema de la inseguridad y el problema de la impunidad es de toda una cadena institucional. Y si no resolvemos toda, pues no vamos a reducir los índices ni de inseguridad ni de impunidad. Que es utópico, sí, pero tenemos que empezar. El problema aquí es que vamos perdiendo muchos años. La reforma de la policía se planteó en 2010, la frenaron los del PRI en 2010 y llevamos 6 años sin discutir esto, perdimos 6 años, ojalá y ahora se haga en serio y se empiecen a tomar las medidas para ver si en 2026 tenemos estos policías eficaces. Y finalmente, en este mismo sentido, verías una recomposición de policías, ministerios públicos, todo esto que tú planteas en el marco, digamos, de una reforma todavía mayor, una reforma política, porque tendríamos que manejar abiertamente aquí la voluntad de presidentes, gobernadores, etcétera. Si no, esto no funciona. Así es, sí es. Mira, yo creo que cada vez hay más conciencia, afortunadamente, tarde, pero de los gobernadores y de los presidentes municipales, de la necesidad de esta reforma policial. Ojalá y no la dejen solamente en el tema del mando único y le entren a fondo. Y al poco tiempo se van a dar cuenta, pues que van a tener que entrarle a reformar las policías ministeriales. Porque ahí es donde está el problema. Ahí está el problema. Y de manera simultánea las cárceles. Pues sí, a ver si le echan Ahora, ganas. ahí el problema es el financiamiento. ¿Dónde va a salir todo este dinero? De impuestos, no hay otra que pagar impuestos. Así es. Supongo. Guillermo Valdés, muchísimas gracias. De por nada, estar con nosotros. Ezra. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Dirección General de Petróleos Mexicanos anunció que como parte del recorte que debe hacer a su presupuesto de este año, disminuirá en 100,000 barriles diarios la producción de crudo. También se aplicará en proyectos de exploración y producción. De los 100,000 millones de pesos, equivalentes al 22% de su presupuesto, 28,900 serán ajustes administrativos, el resto en inversiones ya presupuestadas, que si no son canceladas, sí diferidas, por lo menos hasta que el precio del crudo repunte, o sea, quién sabe cuándo le van a hacer eso, pero 2018, más o 2019. menos, lo cierto es que pues es un tema importantísimo, más que nada para darle viabilidad, no solamente a Pemex, que se dice no está quebrada, pero tiene un problema de liquidez, o sea, no tiene dinero, para decirlo claramente. Es solvente, pero no tiene liquidez. Pero no tiene liquidez. Es muy bonito estos economistas, es una Sí, maravilla. sí. O sea, puede llegar a tener dinero, ahorita no lo tiene. Es correcto. Puede llegar a ser una empresa muy buena, ahorita no lo es. Pero bueno, o sea que hay esperanza, es lo que ustedes dicen, que hay esperanza. Me parece muy bien. Y lo cierto es que el mensaje que se manda a los mercados es muy, muy claro. O sea, ya no se le va a seguir echando dinero del presupuesto del gobierno a una empresa que nunca en estas condiciones podría transformarse por sí misma en algo positivo. Incluso disminuir producción. Alguien diría, ¿cómo van a disminuir producción de crudo? Pues porque estos 100,000 barriles cuestan más caro sacarlos que lo que se puede vender, ¿no? No, sin duda alguna. México dejó de ser un exportador neto de petrolíferos desde el último trimestre del 2014. De hecho, este ajuste viene tarde. Todas las petroleras del mundo serias se ajustaron desde el 2015. La caída de octubre del 2014 a marzo de 2015 nos llevó prácticamente a los precios que tenemos en este momento. Esto es, ya llevamos un año con los precios del petróleo rondando los $25 por barril. Y bajo estas circunstancias, 2015 fue un año que le dio la puntilla a Pemex en diversos sentidos. Sus ingresos se caen en cerca de 60%. Sus gastos operativos aumentan en 15% en un año donde todos los redujeron. Eso evidentemente pues reventó la pérdida, las utilidades que aumentaron en más de 300%, y su balance primario, que es ingresos menos gastos sin pagar deuda,
negativo en más de 130% en el 2015 comparado con el 2014. Pues ahí evidentemente hay señales muy claras de ya calificadoras tomando esta posición de decir, pues es muy probable que le bajemos la calificación a Pemex si no se toman medidas drásticas. Y este tipo de medidas, pues ahora sí que obligadas por el gobierno federal, decirle, le baja 100,000 millones, la mayor parte, hay que reconocerlo, pues va a venir sobre lo que no se debe, que es sobre las nuevas inversiones hacia adelante. Claro, hay inversiones que ya tenías programadas, por ejemplo, pues tener gasolinas un poquito más ecológicas o más amigables con el medio ambiente, pues esas se van a posponer, evidentemente. No va a pasar nada, se van a seguir produciendo las gasolinas internamente o se importarán más, como ya lo estamos haciendo desde hace varios años. Pero a final de cuentas, esta parte de exploración y producción sí puede tener un efecto sobre esa solvencia de mediano y largo plazo que todavía tiene Pemex. ¿A qué se refieren los economistas, como dices, con solvencia? Pues que tiene muchas reservas, no solamente probables, probadas, las que sí se pueden extraer, bajo un contexto de mucho mayor eficiencia de la que hoy por hoy tiene Pemex. Ahora, el otro tema que creo que me parece importante ahí es que hay áreas que han sido incosteables para Pemex durante mucho tiempo y que por razones pues de la propia idea de una empresa que podía hacer de todo y podía crecer y contrataba trabajadores y se volvía ineficaz por la cantidad enorme de trabajadores que contrataba y que no producían y que generaban una enorme también a su vez cantidad de obligaciones con este sector laboral. Ahora resulta que todo el área de refinación, que era un área que era incosteable y lo fue durante mucho tiempo, pues hay que meterle una tijera enorme y prácticamente abandonar, si no es que cerrar el área de refinación, bajarle al mínimo y terminar pensando en que refinación se realice en otro lado y ya no, por lo pronto, no en Petróleos Mexicanos. Ese es un viejo adagio, Ezra, que también ronda mucho el sector petrolero y la Secretaría de Hacienda desde hace muchísimo tiempo. El negocio del petróleo es de dólares, el negocio de la refinación es de centavos. Y México se ha enfocado durante décadas precisamente a la producción de petróleo para exportación. Ahí la diferencia entre los costos de producción, que rondarán los 12, 13 dólares por barril, y lo que se vendía el petróleo, pues en niveles en el 2014 cercanos a los 92 dólares por barril, pues era enorme. Mientras que la diferencia entre el costo al que puedes vender las gasolinas, inclusive internamente como costo de oportunidad, pues es relativamente menor respecto a lo que te cuesta producirlas, porque hay que comprar el petróleo a 90 dólares, refinarlo y luego la competencia es con empresas realmente muy eficientes y muy grandotas, en donde precisamente lo que tú dices empieza a operar. Oye, me sale más caro transformar yo este petróleo en gasolina que traerlo de fuera porque son muchísimo más eficientes de lo que yo puedo hacerlo. No solamente es la parte de refinación, hay muchísimas otras áreas en Pemex que desde hace muchísimo tiempo debieron de haberse cerrado o debieron de haberse dejado porque constitucionalmente ni siquiera estaba prohibido, por ejemplo, todo el área de fertilizantes nitrogenados. El sector privado, por alguna razón específica, pues lo dejó en manos de Pemex, Pemex lo absorbió de manera muy ineficiente y es un sector vital para la agricultura mexicana, no cabe la menor duda, pero que puede ser provisto por una empresa privada de manera mucho más eficiente que lo hacía Pemex. Sin duda alguna, si vas armando todos estos pedacitos, sí te pueden dar un ajuste de esta naturaleza. Yo dudo mucho que en un solo año, 2016, puedan bajarle estos 26,000 millones de pesos al gasto administrativo. La mayor parte van a ser plazas que no están comprometidas con el sindicato, sin duda alguna trabajadores eventuales por una parte, plazas de confianza por otra, pero a final de cuentas eso no te da para hacer un ajuste de este tamaño. Y desafortunadamente vamos a seguir teniendo en estos numeritos que también les gusta hacer a los economistas, que es cuántos barriles por empleado tienes. Claro. Hoy por hoy Pemex tiene el peor número del mundo. Si le bajaras el 30% de los empleados a Pemex, seguiríamos teniendo la empresa más ineficiente del mundo, por lo que efectivamente hay que separarlas y decir, a ver, solamente Pemex Exploración y Producción, ¿cuántos empleados tiene y cuál es ese nivel de eficiencia específico que se requiere tener? El resto, tomemos medidas pues como las del exterior,
precisamente para ver en dónde nos ponemos en ese borde de la productividad y competitividad. En todo caso, de lo que se trata es básicamente de convertir a Pemex en una empresa pública, es cierto, pero totalmente distinta de lo que teníamos hasta el momento. Para eso trajeron a José Antonio González Anaya, para que haga algo similar La a lo parte que de hizo. pensiones es Así es, la parte de importantísima. pensiones y de alguna forma atraer de esta manera a capitales para que vean que Pemex es una empresa viable. De lo contrario, por supuesto, pues no habría una alternativa. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Elecciones en Estados Unidos, el tema se complica. Las trompadas de Trump, dicen muchos, podrían llegar más allá de nuestras fronteras. Esto es Dinero y Poder. En los Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump fueron los ganadores de las elecciones primarias y asambleas partidarias del llamado Supermartes, lo que impulsa a ambos aspirantes a ser los candidatos presidenciales. La demócrata ganó 7 estados: Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Texas y Virginia. Bernie Sanders solo consiguió 4: Colorado, Minnesota, Oklahoma y Vermont. Del lado republicano, Trump pues obtuvo el triunfo, él también, en Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Vermont y Virginia. Ted Cruz ganó Oklahoma, Texas y Alaska. Marco Rubio solo lo hizo en Minnesota. Y bueno, el día de hoy ya está la rebelión, dicen en los republicanos. Ahora sí se asustaron. No creían que pues esta idea del loquito, como muchos lo denominaban, el showman que iba y ganaba una y gritaba de un lado y de otro, y de repente el enemigo, aquel que había sido terrible, se convertía en el I love you, así yo te quiero y eres maravilloso, y de repente que el gobernador de New Jersey, Chris Christie, que había sido para él alguien terrible, de repente ya era un político carismático y con grandes éxitos, como lo es Trump, un hombre de negocios, el hombre que de política no sabe nada, dicen, pero sabe atraer a aquellos desencantados del sector conservador en los Estados Unidos y que lo ven como una opción anti-establishment, antisistema, y que le comienza a funcionar. Hoy ya hasta el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos por los republicanos, el derrotado por Obama, Mitt Romney, sale con la bandera de todo lo que sea menos el señor Trump, y en medio de eso, por supuesto, figuras o alternativas que no son lo suficientemente claras. Por un lado, un Ted Cruz que representa también una opción ultraconservadora, no vista como viable para lo que sería el conservadurismo tradicional, y el otro, el que sí es visto, Marco Rubio, sin posibilidades reales de llegar a la candidatura, y ahí están atorados los republicanos. Del otro lado, yo creo que el asunto está un poco más sencillo. Bernie Sanders lo que le ha hecho es abonarle un poco más a Hillary Clinton la idea de que pues tiene que ser menos estrella y más meterse en temas sociales, con agenda de jóvenes y agenda de transformación en beneficio de la gente con menos recursos, y esto a los demócratas les ha beneficiado. Triunfos de Sanders no ponen en peligro, creo, la candidatura de Clinton, la refuerzan y no generan este fenómeno como lo es el caso del señor Trump, en donde la descalificación, el insulto, los temas de crear muros y ver enemigos en los chinos, los mexicanos, en el mundo entero, todo lo que no sea y regresar, Ernesto, a un modelo que me parece muy peligroso. No lo va a hacer, es un lenguaje de un negociador, no de un político que tiene un proyecto. No lo tiene, no es un republicano, no es Ted Cruz con un modelo ideológico, pero esta idea de que hay que poner la muralla aquí, hay que cerrar con los chinos, hay que hacer que regresen por arte de magia las empresas a los Estados Unidos, hay que cerrarlo. Es un modelo proteccionista que yo creo que no se tiene en Estados Unidos desde la década de los 50 del siglo pasado, de los 30. Es una cosa de locos. Sí, la verdad es que todo este proceso ha beneficiado muchísimo al Partido Demócrata. La verdad es que, como lo acabas de decir, ellos sí están discutiendo qué van a poner sobre la mesa, qué programa es el que los está fortaleciendo frente a pues, un enemigo que todavía no se ha definido, mientras que los republicanos han salido verdaderamente golpeados de todo este proceso, porque ni siquiera están discutiendo cuál es su programa. Están discutiendo puras cosas personales que a final de cuentas ha debilitado mucho el partido. Y todas estas figuras republicanas que empiezan a salir a decir cuidado con Trump, están viendo ya
una posibilidad muy importante de resquebrajamiento completo del Partido Republicano, lo cual sería terrible para ellos. Y el dilema en el que se encuentran inmersos es precisamente ese. Trump es impresentable bajo cualquier circunstancia. Cruz también puede perder directamente las elecciones con quien quieras, con Clinton o vamos, con Bernie Sanders, da lo mismo. Y Rubio no tiene absolutamente ningún respaldo. En ese contexto, la ausencia de figuras de motu propio de los republicanos es notable, es notable. Yo, la mera verdad, con el tamaño que tiene el Partido Republicano en los Estados Unidos, no puedo creer que no puedan sacar un candidato que verdaderamente sea presentable y que dé la pelea frente a los demócratas. Ahora, a final de cuentas, yo siento demasiado cómodos precisamente al Partido Demócrata, viendo pues que a final de cuentas se están despedazando entre ellos. Habrá que ver si Trump efectivamente, como lo ha venido sosteniendo todo el mundo, decía al principio, no va a ganar ni la primera, ni los caucus. Pues ahora resulta que sí, y que ya ganó 7 en el primer Super Tuesday. Vamos a ver hasta dónde puede llegar, y eso es lo que verdaderamente tiene preocupados. O sea, ya no es solamente esta posibilidad increíblemente remota, es el candidato que lleva la delantera y podrá vociferar 1000 cosas. La verdad es que lo único que va sembrando conforme va diciendo diferentes aspectos es odio, violencia al interior de Estados Unidos, pero sobre todo al exterior. Al exterior. Y el tema, ese tema que uno a veces, pues entiendo que son campañas y pueden decir cosas que no coincidan con la realidad, pero este discurso republicano de que el país está hundido, de que el país no tiene empleos, de que el país está... Entiendo que puede haber una discusión del sistema de salud, del Obamacare, que si genera o no más burocracia o que menos competencia. Me parece muy válido, pero de ahí a generar esta imagen de que la gente está enojada por el estado de desastre en el que se encuentra la economía, pues los que entregaron la economía destrozada, y por eso perdieron. La peor crisis de la los peor crisis en últimos 2008, 40 años. donde John McCain ya no pudo ni meter las manos frente a Obama en la elección de ese año, fueron los republicanos, y en donde hoy los datos que tienes de empleo, de salarios, de crecimiento económico incluso, son los mejores de cualquier economía avanzada. por lo menos después de 8 años, es cierto, se tardaron mucho. Bueno, pues también el tamaño del hoyo que les dejaron era enorme. Entiendo que tienes que crear un discurso, digamos, de contestatario, y que hay enojo en algunos sectores. Quizá el problema del Partido Republicano es que frente a los grupos extremistas, el Tea Party, los conservadores y los ultras, no hubo una respuesta institucional creíble de los sectores moderados, y entonces les aparece Cruz como representante de ese sector. Y les da miedo. Y les da miedo, y les aparece un showman, ¿sí? Un hombre que puede decir lo que quiera, le puede decir un día, si está en un público con latinos, hablar maravillas de los latinos y decir que los mexicanos son sus mejores amigos, y luego le aparece un loco del Ku Klux Klan y no sabe cómo deshacerse de él. No lo ha desmentido, ¿eh? No y eso lo es desmiente, gravísimo. dice que no, bueno, que no sabía que era él, no importa, él no, o por un lado atacar fuertemente a un político, y cuando ese político como Chris Christie decide apoyarlo, entonces decir que es una maravilla. O sea, la contradicción no existe en la medida en que él va cooptando a esa gente. ¿Hasta dónde puede llegar esa cadena? ¿Hasta dónde los medios de comunicación se han visto también maravillados por este tipo de discurso y han generado esta burbuja? ¿Y hasta dónde un país? Hay que recordar, no se trata de un populista que puede llegar al poder y bueno, pues veremos qué sucede. Es el país más poderoso del mundo, Sí, claro. y en donde un hombre con estas características Muy al frente peligroso. de, como decía Obama, el que tiene el código nuclear en su mano con un tipo de esta naturaleza, pues habría que tener cuidado. Sí, la combinación de las dos cosas es fatal. Una campaña basada en mentiras, porque la verdad eso es lo que ha dicho el 75% de todo lo que ha venido diciendo de otros países y de sus propios contrincantes Eso es cierto. es mentira, combinada con una profunda ignorancia de los electores norteamericanos, porque en la mente de ellos lo que está es un empresario exitoso. Que Pues no es tampoco lo es. cierto, no es, también es una Quebró. mentira. Y bueno, ha quebrado cuando menos 6 diferentes edificios en todas partes del mundo. Y no solamente los ha quebrado, los ha estafado y tiene diversas demandas a lo largo y a lo ancho de su país. En fin, esta combinación terrible entre ignorancia más mentira, híjole, es una cosa verdaderamente explosiva, muy dañina para el propio sistema democrático norteamericano,
¿Por qué? Porque precisamente no tienen una opción. Ven esta parte vociferante que les promete que Estados Unidos va a volver a ser una gran potencia y que no lo son. Híjole, es realmente peligroso en el contexto que se está viviendo de amenazas internacionales y de esta violencia permanente en contra, no importa de qué secta. Si eres amarillo, si eres negro, si eres mexicano, si eres chino, si eres árabe, da lo mismo, mientras no seas como nosotros, el establishment. Bueno, pues ahí eso es lo que está jugando y creo que las definiciones a partir del día de hoy y en adelante sobre cómo lo va a procesar el Partido Republicano y cómo lo ve el mundo. Hay que recordar que ya las reacciones en Asia, en Europa, en Medio Oriente con respecto a la figura de un tipo como Trump ya están tomándose en serio, Muy ya en pasó. serio. Y el riesgo que se puede generar de un Estados Unidos en manos verdaderamente de un tipo que, pues él dice, al estilo de un expresidente mexicano, que yo todo lo resuelvo en 45 minutos. No quiero saber ni quién es. No, yo tampoco. Pero Oye, bueno, fue hay que decirle que haga su 3 de 3, ¿eh? Porque no quiere presentar Bueno, su... ese es otro problema. Ernesto Vera, muchísimas gracias. Buenas Gracias a noches, usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.